Logos. Pascua del pueblo de Israel. El pueblo de Israel celebraba la festividad llamada Pascua para conmemorar el día en que fue liberado del cautiverio al que estaba sometido en Egipto. La muerte de los hijos primogénitos egipcios, mandada por Jehová, provocó terror en el pueblo egipcio, y el faraón, espantado, liberó a los israelitas. El faraón dijo a Moisés y a Aarón: «Abandonad mi pueblo vosotros y los hijos de Israel». La Pascua era una de las festividades más importantes del pueblo israelita. Duraba 7 días. El primer día era el 14 de Nisán, el primer mes del calendario lunar hebreo. La Pascua cristiana. Los primeros cristianos celebraban la resurrección de Jesús. Esa celebración tenía, para ellos, una importancia equivalente a la Pascua israelita, y por ello podían llamarla Pascua, pero, por supuesto, era una nueva Pascua. Era la Pascua de la resurrección. Era, pues, Pascua cristiana. Se celebraba un día domingo, porque Jesús había resucitado un día domingo. En el siglo II fue dedicado a esa celebración un único domingo del año. Empero, se intentó instituir una fecha única, oficialmente convenida, de ese domingo. Ese intento originó una disputa, principalmente entre la Iglesia de Occidente y la de Oriente. En aquel mismo siglo, el Papa Aniceto y el obispo de Esmirna, Policarpo, intentaron convenir en instituir una fecha única oficial. El intento fracasó. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, decretó celebrar la Pascua cristiana en el primer domingo posterior a la luna llena que ocurriera durante el equinoccio de primavera, o posterior a la primera luna llena que ocurriera después del equinoccio. El equinoccio es el día en que es igual el número de horas de luz diurna y luz nocturna. En el año acontecen 2 equinoccios, el de primavera, que ocurre en marzo, y el de otoño, que ocurre en septiembre. En el final del siglo IV probablemente la Pascua cristiana se celebraba en todas las comunidades cristianas. En algunas, la celebración duraba 6 días. En el año 1525, por recomendación del matemático Dionisio el Exiguo, el Papa Clemente VII designó el día en que acontecía el equinoccio primaveral, el 21 de marzo. Este equinoccio es llamado eclesiástico. Con ese nombre se distingue del equinoccio llamado astronómico. La luna llena que ocurre en el equinoccio eclesiástico, o la primera que ocurre después de él, es llamada eclesiástica. Con este nombre se distingue de la luna llena llamada astronómica. Causa de variación de la fecha de la Pascua cristiana. La fecha de la Pascua cristiana varía porque, si la luna llena no ocurre el 21 de marzo, la primera que ocurre después, ocurre en una fecha que varía. Por ejemplo, en el año 2022, la primera ocurrió el 16 de abril. En el año 2023, ocurrió el 27 de marzo. En el año 2024, ocurrirá el 25 de marzo. Precisamente porque varía la fecha de la primera luna llena que ocurre después del 21 de marzo, también varía la fecha del primer domingo, es decir, la fecha en que se celebra la Pascua cristiana. Por ejemplo, en el año 2022, se celebró el 17 de abril. En el año 2023, se celebró el 9 de abril. En el año 2024, se celebrará el 31 de marzo. Son notables 4 hechos. Primero, el cálculo de la fecha de la Pascua es una combinación de una fecha invariable, que es la del equinoccio de primavera, el 21 de marzo, y una fecha variable, que es la primera luna llena después del equinoccio. Segundo, la variación de la fecha de la primera luna llena es causa de la variación de la fecha del primer domingo. Tercero, la Pascua, y por consiguiente, la Semana Santa que la precede, no puede celebrarse antes del 21 de marzo. Cuarto, la Pascua, en el calendario gregoriano, no puede celebrarse después del mes abril. Intento de instituir una fecha invariable de la Pascua cristiana. En el siglo pasado se intentó convenir en una fecha invariable de celebración de la Pascua cristiana. Por ejemplo, en Reino Unido, en el año 1928, se propuso la ley de la Pascua, según la cual la Pascua debía celebrarse en el primer domingo después del segundo sábado de abril. Esos intentos fracasaron, pero en el presente siglo han surgido nuevos intentos. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Oriental, la Iglesia Ortodoxa Siríaca, la Iglesia Copta, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, han intentado convenir en tal fecha invariable. Postscriptum. En 1880, el matemático alemán Carl Friedrich Gauss creó una fórmula para calcular la fecha de la Semana Santa en cualquier año.